Respecto a la antropología que yo hago actualmente, bueno, toda mi trayectoria me he dedicado a los temas indígenas, digamos que ha sido una antropología más vinculada a la etnografía, digamos, y a la etnohistoria, que fue el estudio de los pueblos indígenas en la historia argentina, digamos, ¿no? O la historia de los pueblos indígenas en Argentina. En los últimos años también me he dedicado al tema de la cosmovisión y la espiritualidad de estos pueblos, porque me parece que ahí también hay una clave para entender quiénes son estos pueblos. Pero ahondando un poco en esta idea de qué tipo de antropología hago, me parece que también tiene que ver, o te podría decir que yo en la universidad me han enseñado a hacer una antropología donde la relación objeto-sujeto siempre fue una de las premisas. Es decir, mirar a los pueblos indígenas desde un lugar de investigador, de observador. Y en los últimos años el tipo de antropología que hago tiene que ver con una tarea antropológica en donde el acercamiento humano sea algo fundamental. Me parece que esto es muy importante, establecer relaciones de horizontalidad, relaciones de amistad, de conexión con el otro y para poder construir juntos sería, ¿no? Esto es una tarea que no es fácil, pero me parece fundamental para mí por el tipo de antropólogo que yo soy, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mi relación con la academia, por el tipo de trabajo que yo hago, es buena, es muy buena. Tengo infinidad de amigos y colegas, obviamente. De hecho, yo pertenezco al staff docente y de investigadores de una universidad nacional, donde puedo desarrollar con amplia libertad mis ideas, mis concepciones. Pero también debo decir que son algunas de las temáticas que yo trabajo, como el tema de la misma cosmovisión, de la espiritualidad, del chamanismo, de otra idea de realidad que tienen los pueblos indígenas, según mi opinión. Son temas que llevan a fronteras de conocimiento que la academia en algún caso son difíciles de encuadrar dentro de la academia, pero lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Hay como una apertura en este momento, creo yo, de los marcos estrictamente científicos o digamos, de los marcos científicos tradicionales serían, ¿no? Que se resisten un poco a abrir su mirada. Creo que eso estamos en un proceso de apertura, me parece, ¿no? Entonces, donde yo me siento un poco más cómodo, obviamente, ¿no? ¿Qué pasó con nuestros paisanos los simios? Mi primer libro, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con ese libro? Ese libro fue una sorpresa para mí. Es decir, fue mi primer libro, fue una tarea que hoy no sé si la podría hacer realmente, porque fueron años de investigación, muchísimos años de investigación, 15, 6 años de escritura. Incluso hubo momentos en donde pensé seriamente en abandonarlo, ¿no? Abandonar la escritura, porque empecé un proyecto totalmente que se me escapaba de las manos, ¿no? Pero bueno, la idea, como dijo un amigo, colega, me dijo que lo que es tener una idea, ¿no? Cuando lo llamé para decirle que había terminado de escribir el libro, ¿no? Era una idea muy fuerte mía. Yo creo que el libro fue un éxito y pegó de una manera inesperada, ¿no? Es decir, lleva 10 ediciones en 20 años, es como para un ensayo antropológico esas características es algo muy, muy raro, ¿no? Y yo lo que creo que el libro dice cosas y las dice de una manera que hasta ese momento no habían sido planteadas en la antropología. Y que es la idea de que
de que los pueblos indígenas estuvieron siempre presentes en nuestra historia. Lo que pasa es que eso no estaba investigado del todo en su conjunto. Yo lo que hice simplemente fue armar la cadena de acontecimientos, de sucesos que demuestran el protagonismo de los pueblos originarios en la historia argentina. Ese argumento me parece que fue es una de las claves que tiene el libro, es un eje argumental, digamos, que me parece que no fue una novedad. Tanto para la antropología como para la historia, porque me he encontrado con colegas historiadores, les digo colegas respetuosamente, pues yo no soy historiador, pero que ellos encontraron, nuestros paisanos los indios, también una clave para mirar la historia desde otro lado, ¿no? Es decir, que para mí fue una sorpresa también que no solamente los antropólogos, sino los historiadores dijeran esto, ¿no? Y bueno, y el segundo elemento me parece muy importante, creo yo, que fue el estilo en que está escrito Nuestros paisanos los indios, ¿no? Que es un estilo de escritura que, si bien es un ensayo y un ensayo antropológico, sin embargo está escrito de tal manera que puede acceder mucha gente, un público muy amplio, que de hecho eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces me parece que eso fue una clave. Yo siempre pensé en escribir el libro de una manera tal que no fuera una tesis de doctorado, si bien está considerado como la tesis de doctorado que yo no tuve, ¿no? Pero escrito de una manera que saliera de los marcos convencionales de un ensayo de tesis o de un, ¿no? Eso me parece que fue otro elemento muy importante, la forma de comunicar del libro. Sí, en cuanto al libro De manera sagrada y en celebración, que fue, sí, que lo publiqué en el 2010, ese fue un libro que para mí es un punto de inflexión, ¿no? Exactamente, porque es el primer ensayo en donde yo planteo la importancia del tema de la cosmovisión y la espiritualidad en los pueblos indígenas. E incluso menciono cosas que a mí me sucedieron en el transcurso de mi tarea como antropólogo, por el cual yo digamos, empiezo a investigar en esta línea también, que hasta ese momento, si bien estaba presente, no estaba tan desarrollada como en este libro. Por eso el libro tiene dos partes. Tiene una parte de identidad e historia de los pueblos originarios, que siempre para mí es como un marco general, y la segunda parte es la cosmovisión originaria, que yo lo llamo, ¿no? Donde está desarrollado esta idea del mundo que tienen los pueblos indígenas, que es una idea del mundo muy particular, y el eje de la espiritualidad que los convoca de una manera fundamental y que yo creo que es el eje identitario que ellos tienen y por el cual ellos saben perfectamente quiénes son, lo han sabido desde siempre y es una de las llaves para entender por qué esa resistencia de los pueblos indígenas tan importante a lo largo de la historia, más allá de los procesos de exterminio, los procesos de conquista que han sufrido, la discriminación y todas esas crueldades que se abatieron sobre ellos, ¿no? Me parece que ahí hay como una respuesta al porqué del sostenimiento de esas identidades, ¿no? Tan fuerte. Eso es lo que parece que este libro de alguna manera plantea estas dos grandes campos de trabajo que podemos tener los antropólogos, pero que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Que es su identidad y su historia y su cosmovisión y espiritualidad. Juntarlos. Sí, con respecto a mi último libro, Toda la tierra es una sola alma, continúo con esta línea, pero introduzco una novedad, me parece, por lo menos desde mí, ¿no? Que es que las palabras son de ellos, no son mías. Es decir, yo lo que recupero en Toda la tierra es una sola alma es la propia palabra. Esta es una línea que se está dando en antropología hace un tiempo, no es algo mío, sino que yo me sumo a esta nueva línea de trabajo, y es que algunos digamos, se define como etnoliteratura, es la idea de que los propios pueblos empiecen a decir su palabra.
Entonces, ¿qué hice yo con este libro? Lo que hice fue recopilar una serie de textos que yo mismo tenía de mis propios trabajos de campo durante estos 40 años, que he recopilado un montón de frases, testimonios, rezos, canciones, explicaciones que yo nunca pude incluir en ningún otro libro, pero que las tenía ahí. Y luego trabajos de otros colegas, fuentes históricas, en fin, toda una serie de fuentes de las cuales yo recupero la palabra de ellos. Lo único que yo hice fue hacer un ordenamiento de temas, dividí el libro en capítulos con varios temas en cada uno de los capítulos para ordenar las temáticas, pero los textos son de ellos, ¿no? Esa creo que es la novedad que tiene este libro. Hay una corriente importante de etnoliteratura en toda América. En América del Norte hace muchos años que está esto, desde fines del siglo XIX y XX los indígenas escriben, y acá ahora se está abriendo mucho en Argentina este nuevo territorio, ¿no? Mi experiencia con la comunidad Vicente Catronó Pinsén es una experiencia muy inesperada en mi vida, que muchas veces se dice que lo que aparece en forma inesperada es lo mejor, ¿no? Bueno, no, es una historia larga, pero ya tiene como ser casi de 20 años, ¿no? Yo me encuentro con Luis Pinsén en el año 94 para un evento que yo estaba armando en Buenos Aires de primeras jornadas de indígenas en la ciudad. Ahí lo conozco y bueno, tenemos una amistad inalterable, casi como hermanos, ¿no? Y él todavía no estaba con la idea de reconstruir su comunidad, una comunidad que fue destruida en el año anterior a la conquista del desierto, año 1878. Porque la conquista del desierto empezó un poquito antes del 79, de la campaña de Roca, ¿no? Donde son tomados prisioneros ciertos caciques, donde son destruidas ciertas comunidades, bueno, donde hay una especie de primera avanzada. Ahí es destruida la comunidad del cacique Vicente Catronó Pinsén. Esa comunidad es dispersada, pierde su territorio, y bueno, pero quedaron sobrevivientes. Y quedaron sus nietos, tataranietos, y entre ellos Luis, que es el tataranieto del cacique, y él empieza después de hace unos 15 años aproximadamente la idea de reconstruir la comunidad. Yo formo parte de ese proceso como uno más, lo cual a mí me cambió bastante también la perspectiva desde mi ser antropólogo, ¿no? Porque ahí empezó a interrelacionarse mi ser persona con ser antropólogo, ¿no? Juntar las dos cosas. Y bueno, obviamente para mí es un honor formar parte de ese proceso e incluso formar parte de asistir a 2 ceremonias anuales en el sur con los mapuches, 2 ceremonias del Guillatún o Camaruco, que es la ceremonia más importante que ellos tienen. Y yo participo junto con los Pinsén en 2 ceremonias anuales, una en abril y otra en noviembre, donde la comunidad Pinsén va a recuperar la ceremonia que ellos perdieron acá en La Pampa, en el ámbito pampeano. Porque eran comunidades pampeanas, pero que tenían mucha influencia de los mapuches. Ellos son de origen Gununacuna, o Tehuelche del Norte, mapuche, mestizos, ¿no? Entonces yo formo parte de ese proceso, y el proceso de reetnización a que yo aludo, incluso en algunos trabajos que publiqué, tiene que ver con que esta comunidad, como otras comunidades indígenas, han perdido absolutamente todo, pero lo que no perdieron es la voluntad de rehacerse a sí mismos. En esa voluntad de rehacerse a sí mismos está el proceso de recuperación de distintos elementos que han ido perdiendo. La lengua, las ceremonias, costumbres, ritos, artes, en fin, el universo es vastísimo de recuperar. Lo que tiene de particular este proceso de reorganización de la comunidad Pinsén, que no parte de la idea de recuperar inicialmente un territorio perdido, sino de recuperarse a sí mismos a partir del eje precisamente de la espiritualidad. Para esta comunidad y para su líder, el recuperar el eje espiritual que ellos perdieron es el punto de partida y el punto donde converge toda la posibilidad después de recuperar toda
la cultura, digamos, y de reconstruirse a sí mismo como comunidad, ¿no? Es un proceso bastante inédito, creo yo, por lo que yo conozco, inédito y muy interesante como modelo, me parece, ¿no? Digamos, creo que el proceso de esta comunidad con una cuna mapuche sale un poco de lo mapuche tradicional, porque ellos son tehuelches mapuches, es una comunidad que en épocas históricas el cacique Pincén era una comunidad autónoma, es decir, para poder graficarlo estaba en el momento previo a la conquista del desierto, cuando los caciques todavía detentaban todo su poder, estaban las comunidades mapuches o mapuches huiliches con Calfucurá y Namuncurá a la cabeza, luego Calfucurá muere y queda Namuncurá, los ranqueles, con Mariano Rosas, Baigorrita, bueno, toda una serie de Ramón Platero, y los Pincén, que eran una comunidad autónoma, con otra ascendencia étnica, con un linaje distinto. Después estaban los indios amigos, pero básicamente eran estos tres grupos: mapuche, huiliches, ranculches o ranqueles y una cuna mapuche o pampas también llamados, ¿no? En cuanto a la cuestión mapuche, en la actualidad, los mapuches son uno de los pueblos, yo creo, más organizados y más poderosos de la Argentina, ¿no? Pueblos originarios. Son pueblos originarios, porque hay toda una idea que anda dando vuelta por ahí de algunos sectores que dicen que no son originarios. Sí, son originarios, los mapuches. Creo que ellos básicamente tienen una serie de reivindicaciones históricas muy importantes que son comunes a todos los pueblos indígenas del país, que básicamente tiene que ver con el reclamo de las tierras y territorios. Este es el reclamo fundamental, y especialmente de los mapuches: tierras y territorios. Y luego las reivindicaciones tradicionales en cuanto a autonomía. Ellos no plantean una separación del Estado, sino una autonomía en cuanto a ciertas capacidades de decidir libremente en las comunidades, cosa que ya se está haciendo. De hecho, tienen sus autoridades, tienen sus temas de salud, educación. Bueno, los temas tradicionales donde los pueblos indígenas tienen debilidades, ellos reclaman eso, y yo diría que lo fundamental es el tema de la tierra, ¿no? En el caso de los mapuches, es lo que a mí me parece, ¿no? Bueno, en cuanto a la relación de mis trabajos o mis investigaciones con el tema del sistema educativo, los educadores o incluso los estudiantes, ¿no? Con el sistema educativo en general, ¿no? Es muy importante esa relación para mí. Siempre lo ha sido, desde distintos puntos de vista. En primer lugar, desde que yo considero que es imprescindible que estas temáticas sean incorporadas a los distintos niveles del sistema educativo. Que hay muchos avances, pero falta todavía, falta. No hay una contundencia de la presencia de este tema en el aprendizaje de los alumnos de los distintos niveles. Me refiero a los distintos niveles: primario, secundario, terciario, ¿no? Universitario. Es decir, y obviamente también por parte de los docentes. Sí, muchos docentes que han incorporado, muchos incorporan de motu propio la temática, pero no está sistematizado con la fuerza que yo creo que tiene que tener esto, ¿no? Es decir, que se estudie la presencia de los pueblos indígenas como algo fundamental en la construcción de nuestra sociedad, y nuestra nación y nuestra cultura. Entonces, creo que eso falta, pero hay grandes avances. Desde que yo empecé como antropólogo hasta ahora, los avances son notables, obviamente, ¿no? De hecho, la semana que viene estoy dando un curso de capacitación en una localidad acá de la provincia de Buenos Aires también. Es decir, yo trabajo mucho con capacitación docente, con docentes, tengo muchos trabajos para niños también. Creo que el tema de trabajar con los niños estas temáticas es fundamental. En las nuevas generaciones de argentinos, siempre digo yo, está la clave un poco de la nueva conciencia que surja con respecto a estos temas. Entonces, el niño ya en la escuela primaria es muy importante que reciba estos contenidos y reciba por parte del docente ámbitos de discusión, de reflexión, de que pueda compartir con referentes de los pueblos indígenas, de su presencia acá entre nosotros. Esto es muy importante, el trabajo con niños. Yo he hecho bastantes trabajos, afortunadamente,
He podido hacer colecciones de narraciones de los pueblos indígenas para niños. Tengo algunos trabajos en toda esa línea hecho, ¿no? Y siempre estoy dispuesto a trabajar con ellos. Y bueno, obviamente después en todas las distintas etapas del sistema educativo, me parece que falta mucho todavía por más de los avances que yo menciono, ¿no? Falta todavía una conciencia que incluso muchas veces se refleja en lo que sucede con los medios. Los medios todavía muchos medios se siguen asombrando de la presencia de indígenas en Argentina, aunque parezca mentira, ¿no? Bueno, eso me parece que lo tenemos que empezar a desterrar, ¿no? Es decir, los indígenas son parte de nuestra identidad y son una presencia viva y protagónica. Por más que todavía sigan intentos de seguir invisibilizando, negando todo eso, pero eso hay que seguir creando conciencia. Conciencia y difusión de contenidos en los distintos diseños curriculares de todos los niveles del sistema educativo. Para lo cual los docentes son personajes fundamentales.